Hemos cerrado la tarde con una noticia que nos anuncia que en primera lectura han sido ya pasadas esas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y para hablar de esto nos acompaña esta noche Jonathan Lemus. Usted ya lo conoce, analista político que viene a contribuir con sus ideas y sus preguntas a este debate. Yo le concedo el lugar a mi compañero Quique para que lance la primera pregunta. Gracias, Claudia. Jonathan, estuvimos hablando ya de esto un poco de acuerdo a lo que había sido el informe de financiamiento político de la CICIG. Y dentro de eso, al último punto, plantea que recomendaba que se aprobara lo que el Tribunal Supremo Electoral estaba pidiendo específicamente, que era una serie de modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cómo ves lo que sale primero de la comisión y luego ya aprobado hoy en primera lectura por el Congreso de la República en relación a los cambios que hay solicitados de tres fuentes diferentes? El clamor popular, como lo hemos llamado, el Tribunal Supremo Electoral y, en todo caso, en las mesas que el mismo Congreso había generado en su momento. Está la plataforma de la USAC y está la ley original que se había planteado. Mucha información original. ¿Qué te parece el producto que hasta ahora llevamos en términos generales? Sí, efectivamente, nos dimos cuenta de cómo muchos sectores, independientemente de sus posiciones ideológicas, la semana pasada sobre todo, se posicionaron a favor de la propuesta que produjo el Tribunal Supremo Electoral. Cuando analizamos el dictamen que sale del trabajo de la comisión, si bien, como comentábamos hace unos momentos, hay muchos de los temas que están exactamente igual como el TSE los plantea, yo sí tengo mis reservas con respecto a algunos cambios que se realizan en el dictamen. Por ejemplo, considero que una de las claves y una de las bases de la reforma electoral era el tema de la democracia interna. Me parece a mí que todos los artículos relacionados con democracia interna o los eliminan o los modifican de manera que el efecto real práctico de esa reforma realmente no se va a sentir en el sistema político. Para mí eso es preocupante, porque siempre hemos venido hablando de que el problema del sistema de partidos políticos es al final una cuestión integral, ¿no? O sea, no solamente se trata de prohibir, no solamente se trata de emitir sanciones, que sí está lo de tener multas mucho más elevadas, pero considero que la base de todo el sistema de partidos políticos está en esa dinámica interna, de los partidos, y en ese sentido el dictamen sí difiere mucho de lo que el Tribunal Supremo Electoral está planteando. Por ejemplo, ¿qué proponía el Tribunal Supremo Electoral y qué tiene el dictamen que reduce esa democracia interna que tú señalas? Una de las cosas que salta a la vista solamente al ver las dos propuestas es lo del voto secreto en las asambleas partidarias. El dictamen del Congreso de la República elimina esa provisión, o sea que seguiríamos teniendo ese sistema en el que los miembros de una asamblea van y de viva voz, o sea, expresando su voto levantando la mano, dicen por quién quieren votar, ya sea para secretario municipal, secretario departamental o para los candidatos a elección popular. El argumento principal de los diputados es lo mismo que en las comisiones de postulación. En las comisiones de postulación se exigió que fuera de viva voz para que pudieran ante el público votar los integrantes de la comisión. Esa es la explicación que dan. Sí, yo creo que quizás aquí es un contexto diferente, ¿no? Porque lo que estamos buscando acá es que exista competencia interna. En la actualidad, si bien la ley establece de que pueden haber múltiples planillas, en la práctica, y eso lo hemos estudiado, todos los partidos políticos en su mayoría van por planilla única. ¿Cómo sucede esto? Es como que ahorita nosotros tengamos una elección mañana y todos los que estamos acá nos pongamos de acuerdo previamente para saber quién va a ganar. Entonces no hay una deliberación realmente. O sea, esas asambleas que salen en la televisión, sobre todo las nacionales en las que todos levantan la mano, no son democráticas. Eso es una cuestión que ya viene arreglada. Y tener el voto secreto, considero yo, podría abrir una pequeña oportunidad para que exista esa competencia interna. A ver, ¿qué otro elemento le falta al dictamen que tenía cuando llegó el Tribunal Supremo Electoral, pero que carece ahora que ha pasado en primera lectura? A mí me preocupa mucho, y es una tendencia que observé en el dictamen. Si vemos a los miembros que estuvieron trabajándolo en la comisión, vemos que no podemos hacer generalizaciones, pero que en buena parte los que la trabajaron son de las bancadas tal vez minoritarias, si le queremos poner ese nombre. O sea, no tuvimos una participación activa del líder o incluso del Partido Patriota en esta comisión. Lo que vemos entonces es que muchos de los cambios que se hacen en el dictamen comparado con la del Tribunal Supremo Electoral son medidas que de una u otra manera quieren salvar o quieren darle un empujoncito a esos partidos pequeños. Ahorita te doy el ejemplo. Por ejemplo, la ley que
que promueve el Tribunal Supremo Electoral no tiene realmente, en tema de organización partidaria, por ejemplo, te dice de que si un partido político no tiene organización en un municipio, no puede postular candidatos en ese municipio. La del dictamen lo quitaron. Entonces ahí te das cuenta que va por dos sentidos. Primero, para mantener la centralización del partido político, porque obviamente el Comité Nacional sigue teniendo esa potestad de poner al candidato y surge lo que ya hemos hablado muchas veces del partido franquicia, la venta de candidaturas y demás. Pero por otro lado es porque los partidos pequeños realmente no serían capaces de poder tener organización en todos los municipios del país y por ende al no tener presencia pues obviamente serían afectados y quizás muchos de ellos desaparecerían. Ahora, en ese sentido abre la posibilidad del tema de los comités cívicos distritales que puedan proclamar candidatos a diputado en esos listados distritales. Es esa una opción que traía la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, pero que de alguna forma compensa a los partidos pequeños poder participar ahora como comités cívicos. Yo considero que es una de las propuestas que si lo vemos a simple vista decimos pasó igual, pero hay un artículo súper interesante y es el del techo de campaña. Antes en la propuesta del Tribunal Supremo Electoral se le daba $2 por empadronado en el municipio o circunscripción electoral si postula diputado el Comité Cívico Electoral. Ahora lo bajan a 10 centavos. Antes la ley decía $1 para los partidos de techo electoral, ahora dice 50 centavos. Cuando le damos 10 centavos de dólar a un comité cívico electoral, realmente le estamos dejando sin un techo de campaña realista. Claro, comparado con el partido político se ejercita lo mismo que los partidos pequeños se quejan hoy de los grandes. Exactamente, entonces lo que yo te decía, al final yo lo que veo aquí es un interés de los partidos pequeños de darse un empujoncito, luego vamos a hablar de los medios, de quitarse los costos de organización, pero a la vez que los comités cívicos no puedan representar una competencia. ¿Para qué? Para mantener ese monopolio del poder de los partidos políticos. En lo personal tengo mis reservas con todo lo de los comités cívicos. Creo que darle un doble de techo de campaña lo que haría es que todo el mundo se quiera ir por comité cívico y dejar a los partidos de lado. Lo ideal sería un techo igualitario para que se aplique ese principio que han hablado muchos diputados de que todos compitamos en la misma igualdad de condiciones. Pero un ejemplo, por ejemplo, estaba viendo datos, creo que fue de hace 2 meses del empadronamiento. Hay un municipio que se llama Santa María Visitación que tiene 14,000 empadronados. 10 centavos de dólar le da una cuestión así como 1,400 quetzales para su campaña a ese comité cívico. Y dice que de eso el 10% se puede pautar en medios de comunicación. O sea que 100 y algo de quetzales van a poder ser para la radio y televisión. Ese es el techo. O sea, le estás quitando... Realmente lo estás pasando, le estás permitiendo postular diputados, pero no hay ningún solo incentivo para que alguien quiera postular diputados con un comité cívico. Otro de los temas que ha sido, hay 3 cosas que la población pedía mucho. El tema del voto nulo que sea vinculante, el tema de la no reelección de diputados y, en todo caso, el tema de financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué sucede en esos 3 temas con el dictamen? Bueno, están igual, ¿no? El tema del voto nulo sigue igual. Igual a como lo mandó el Tribunal Supremo Electoral. Pero aquí hay una diferenciación y yo tuve la oportunidad de participar en las mesas de trabajo del Congreso de la República, donde se aglutinó a diferentes sectores. Lo que se pedía ahí, que no estoy de acuerdo, pero lo que estoy diciendo es lo que sale de esa mesa, se decía que si gana, o sea, por mayoría relativa, es decir, no importa que no saque el 50%, si el voto nulo le gana a cualquier candidato presidencial o alcalde o diputado, se repite la elección. Lo que se hace, y eso viene del Tribunal Supremo Electoral, es que se pone un umbral mucho más alto, que es 50% y más un voto. Si vemos los datos, si vemos la realidad, esto nunca va a pasar. O sea, por mucho de que en esta coyuntura, yo creo que esta es una de esas propuestas coyunturales que se están haciendo para quedar bien, pero esto no va a cambiar el sistema de partidos políticos y lo mismo con la reelección. El Congreso, este Congreso, se renovó, no me acuerdo el dato exacto, pero fue 90 y 158. Muy probablemente por todo lo que ha sucedido vamos a tener una renovación similar. El sistema se autodepura. Y yo considero de que sí tenemos algunos caudillos que le dicen locales que han pasado 4 o 5 periodos, pero no son la regla. Bueno, y si vamos a la alcaldía, menos del 30% de los alcaldes pero se creo reeligen. Pero tengo todavía la duda el argumento de Jonathan sobre la mayoría relativa con el voto nulo. ¿Qué es lo que tratas de decir? Que lo que se hizo fue de que el voto nulo, para poder tener un efecto,
tuvieras que tener un 50% y más un voto del total de los votos. Es decir, o sea, es simbólico el que se haya aprobado esa norma. Yo creo que es simbólico igual que la reelección. Claro, que el argumento es que es muy difícil llegar a ese 50% más uno de lo que acapare el candidato con mayor intención de voto. Exacto, sería más realista si fuera mayoría relativa, creo. Pongámoslo así, de los 338 contiendas de alcaldía, si hay 20 a nivel nacional que pasan del 50.1 el ganador, y ya es mucho. Y a nivel presidencial, jamás alguien ha tenido 50% más uno. Eso quiere decir que sería prácticamente imposible que en una candidatura presidencial el nulo tuviera 50.1. Sí, y bueno, ahorita estamos analizando, yo me estoy limitando a comparar lo del TSE con el dictamen. Pero hay una cuestión que sí creo que quisiera poner en la mesa y que me preocupa mucho. Tengo entendido de que si se repite la elección, que es muy difícil que pase, pero si se repite la elección, el que gana sería por mayoría relativa. O sea, es decir, no necesito un balotaje porque ya no nos da tiempo para hacer otra elección, una tercera elección, entonces el que quede en primer lugar con la cantidad de votos que... Bueno, no, como lo dejaron en la última versión, que es la última versión que yo revisé, dice, primero que todo, eso obligó a adelantar el calendario. Entonces se hace la convocatoria desde enero en vez de mayo, como está ahora. Eso para que dé tiempo de que la elección originalmente sea en junio. Si en ese momento gana la segunda vuelta sería en agosto. Pero si el voto nulo gana con el 50% más uno, la elección nuevamente se hace en agosto. Y la segunda vuelta sería en octubre. O sea, sí dejaron un calendario para que haya balotaje si hubiera necesidad de repetir todo. Bueno, ok, entonces ahí estoy entendiendo, digamos, la propuesta. Okay, perfecto. Entonces, en ese sentido, al final, pues, como decíamos, es una propuesta simbólica, lo mismo que la no reelección, pero al final son las propuestas coyunturales. Y a mí me preocupa mucho eso, que estemos emitiendo una reforma a la ley electoral que está generando expectativa en la población, pero que no vaya y que no vaya a tener un efecto real, y eso a mí me preocupa. Puede estar, Estoy tentada de preguntar cuál de las reformas que han sido pasadas en ese dictamen y en primera lectura generan esperanza, o cuál de esas reformas te hacen ver a ti, aquí se está realmente transformando la democracia, se está apostando hacia el futuro. La de medios de comunicación, por ejemplo. Podría ser. A mí me genera más ilusión que se individualice la fiscalización del financiamiento. ¿Y qué quiere decir con eso? Sabemos de que tenemos un sistema centralizado, pero en la práctica es descentralizado. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que ir a fiscalizar al candidato porque es el que recibe las contribuciones. Ciertamente se dice que el Comité Nacional es el que las recibe y se las traslada al local, pero realmente, seamos honestos, eso va a estar difícil. Yo creo que por ahí hay una reforma que sí es sustancial, una reforma que a mí me genera esperanza, pero ahí necesitamos fomentar ese fortalecimiento del tribunal para poder fiscalizar a los 338 municipios del país. Regresemos solo un poco a los otros dos temas que te había planteado, el tema del financiamiento y en todo caso el tema del manejo de los medios, porque tienen propuestas, aunque similares a lo que traía el Tribunal Supremo Electoral, importantes. Sí, en el tema de medios a mí me llamó la atención algo. La propuesta del tribunal sí habla de que hay acceso equitativo, no sé, igualitario, sí, porque hay una diferencia en esa palabra. Igualitario al de los partidos políticos. Pero en esta, o sea, ahí no habla de que sea financiamiento público. Ahí tal vez lo que no me queda claro. Ahí lo que yo entiendo es que con financiamiento, digamos, de recursos privados, el partido le da la plata al TSE y el TSE es el que se encarga de contratar los espacios en medios. En este dictamen lo que se dice es de que se va a gastar el 0.5% de los ingresos del Estado para poder adquirir esa pauta en medios y que el Tribunal Supremo Electoral es el que la va a distribuir. Ahora hay otra cosa que a mí ahí sí me llama la atención, que no sé qué tan constitucional puede ser, porque dice que es el tribunal el que va a establecer la tarifa electoral y que es el 20% de la tarifa comercial. Y ahí sí nos estamos metiendo en una cuestión de libre mercado que yo no sé... ¿Hasta dónde podemos llegar? Que en época electoral es cuando se emplatan los medios. El tiempo va a tener pero también el tiempo va a tener un precio que determine el Tribunal Supremo. Pero es mucho más bajo del precio real. Entonces ahí sí. El momento original, Jonathan, en ese sentido es que estamos hablando de frecuencias del Estado, o sea, de televisión abierta y de radio, son frecuencias del Estado. El argumento original es que en todo caso las frecuencias son del Estado y que tendrían, modificando la ley de telecomunicaciones, que ahí sería donde habría que modificarlo, es otorgar de forma gratuita y sin costo al Tribunal Supremo Electoral 1 hora diaria durante la campaña
todos los medios que tienen frecuencias del Estado, como una condicionante. Entonces ni siquiera tendría que pagar. Pero eso yo lo entiendo diferente a lo que veo en el dictamen. Esa era la opción A. Sí. Y por eso, como no se lograron poner de acuerdo, surgió esta intermedia que estamos hablando. Porque no se lograron poner de acuerdo si tendría el Estado o no la potestad de capturar ese espacio y después distribuirlo sin costo. A mí lo que me preocupa es, no sé, o tal vez estoy juzgando sin conocer de primera mano la información, pero yo veo que se ponen números como que, exactamente, no sé si la cámara captó lo que hizo Quique, pero realmente es al puro feeling que le dicen en inglés, no, al sentimiento. Dicen, por ejemplo, organización partidaria dice que vas a tener organización en dos terceras partes de los departamentos del país, que son como 14. Y en cada departamento donde tengas organización, tenés que tener el 25% de los municipios. Eso se lo inventaron y se lo sacaron de la manga. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo voy a hacer es de que yo no voy a tener organización en Huehuetenango, ni en San Marcos, ni en Quiché, que son los departamentos que tienen más municipios. Me voy a ir a Izabal, me voy a ir, ya no tengo el dato exacto, pero me voy a ir a todos los chiquitos donde el mínimo sea 4. Donde lleno una cuota más que una condición. Es un formalismo y seguimos en esa línea. Lo del 20% de la tarifa, digamos, si uno va a una clase de finanzas en una escuela de negocios, esto no tiene sentido, pues ahí va a estar en números rojos cualquier medio de comunicación. La opción que dice Quique, quizás no la comparto, pero me parece financieramente más viable. Nosotros estamos pues sobre el tiempo, ya quisiera en apenas 30 segundos antes de leer lo que dicen nuestras redes sociales, es ¿cómo interpretamos esa ausencia del líder y que también y del Partido Patriota en todo esto? Bueno, desde hace unas semanas lo que se viene comentando es de que tenemos una clara división entre las bancadas minoritarias y los mayoritarios. Yo entiendo, pero esto lo atribuyo más a una dinámica electoral, que tanto líder, bueno, Patriotas más porque está un poquito más fuera del juego y tienen una alianza con líder, pero líder, que es el interesado en este caso, tiene realmente un electorado rural que no le está exigiendo una ley electoral y de partidos políticos. Ahora, lo que sí nos dice esto es que en caso de llegar a segunda vuelta con un partido igual de rural, entonces ahí sí van a competir por ese voto urbano y ahí tal vez la ley electoral tenga futuro de poder ser aprobada. Esa es una suposición y es un escenario, puede ser que se cumpla o no. Considero de que hay temor de cómo esto puede afectar a los intereses de los candidatos y del partido, pero también a la vez a mí me genera temor de que se cambie la ley de manera que lo central, ¿no? Lo que nos ha hecho salir a las calles, al final no se tome en cuenta y sigamos en más de lo mismo. Ya lo ven ustedes, así es como se cierra esta jornada, la primera lectura de la ley electoral y de partidos políticos. Agradecemos a Jonathan por venir y contribuir a este debate. Y ahora vamos con Juan Carlos Sandoval para que nos comente qué es lo que están diciendo quienes nos siguen y quienes nos acompañan en esas redes sociales. Licenciada Méndez Arreaza, gracias. Vámonos ahora a las redes. Nos dice Raúl, cualquier reforma electoral que omita modificar el sistema de elección de diputados es mero maquillaje. Alex, aquí existen muchos partidos basura que ni reciclándolos se junta nada bueno. También nos dice el licenciado Balcells Conde, empezando porque el Tribunal Supremo Electoral no aplica lo que hay, es lo que dice el licenciado Balcells Conde. La ingeniera María del Carmen Aceña nos plantea hay que hacer una propuesta seria respecto al financiamiento de los partidos políticos, es clave. Y Beatriz, y con esta acción que están tomando estas bancadas, aún quieren dejar en sus manos el control del país. Cambiamos Guatemala, es lo que dice Beatriz. El licenciado Douglas Chacón nos plantea modificar la cultura política para cambiar las prácticas partidarias, requiere de procesos glaciares, es lo que nos plantea el licenciado Chacón. Parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Vamos a la pausa a los deportes y regresamos ya con el debate. Estamos con Estudio Ríos Montt. Estudio Ríos Montt, refiriéndonos a este estudio que tendrá que someterse el general retirado José Efraín Ríos Montt en las instalaciones del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora. Estudio Ríos Montt será nuestro hashtag de la noche. Quique Godoy y Cristian Manolo Castillo en el debate.